En la década de los 50 y 60, el mundo presenció uno de los capítulos más emocionantes de la historia humana, la carrera espacial. Dos potencias enfrentadas, Estados Unidos y la Unión Soviética, transformaron el cielo en su campo de batalla, impulsando avances tecnológicos y desafiando los límites de la humanidad. Pero, ¿qué motivó esta competencia? ¿Qué lograron? Acompáñame para saberlo. La Guerra Fría, que comenzó en 1947, fue un enfrentamiento político, ideológico, económico y militar entre dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque nunca se enfrentaron directamente en un conflicto armado, ambas naciones compitieron por la supremacía global. En áreas como la carrera armamentista, la influencia política en diferentes regiones del mundo y la exploración espacial. La Guerra Fría sirvió como escenario principal para que esta competencia tecnológica y científica entre Estados Unidos y la Unión Soviética demostraran su superioridad ideológica y militar a través de los logros espaciales. La Unión Soviética dio los primeros pasos y dio inicio a la carrera espacial en 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik 1. Este artefacto era relativamente sencillo, una esfera de metal que contenía una radio, pilas y un termómetro. Su impacto psicológico en los Estados Unidos fue inmenso. La Unión Soviética ganó la primera manga de la carrera espacial entre las superpotencias. Este logro se alcanzó por un hombre, el duro y pragmático diseñador jefe, Sergei Korolev, el cerebro del ultra secreto programa espacial. Los soviéticos le decían diseñador jefe por temor a que los estadounidenses lo asesinaran. A lo largo de una extraordinaria carrera profesional logró varias hazañas más, siempre tomando la delantera a los Estados Unidos por sorpresa. En 1957, Korolev puso en órbita a la perra Laika, lo que despejó el camino para enviar al primer hombre al espacio en 1961. Fue nada más y nada menos que Yuri Gagarin en el Vostok 1, diseñado por Korolev, lanzado el 12 de abril de 1961. El vuelo duró 108 minutos, sin embargo cambió la historia para siempre, y también el objetivo de enviar a la primera mujer en 1963. En Estados Unidos se caricaturizaba habitualmente a Rusia como un país atrasado, pero el lanzamiento del Sputnik era una prueba innegable de la superioridad soviética y alimentó de inmediato a la paranoia de la Guerra Fría. El satélite rojo en órbita hacía pensar en bombas nucleares lloviendo sobre las ciudades de Estados Unidos, y el temor que despertó fue aprovechado por los adversarios políticos del presidente Eisenhower. Cuando los soviéticos lanzaron al primer hombre al espacio en 1961, el encargado de la prensa de la NASA recibió una llamada en la madrugada diciendo: "Aquí estamos todos durmiendo". Al día siguiente se leían los titulares: "Los soviéticos lanzan a un hombre al espacio, Estados Unidos duerme". La brecha tecnológica percibida impulsó el programa espacial estadounidense y el resultado fueron las misiones Apolo. Con la muerte repentina de Korolev por una operación rutinaria en 1966, la racha ganadora soviética tocó su fin. El programa espacial perdió el control y quedó empantanado en la política y la burocracia. Solo nos queda la pregunta si la Unión Soviética podría haber llevado al primer hombre a la Luna con Korolev al timón. Por la tragedia, esta iniciativa quedó en manos de Estados Unidos, que en julio de 1969 logró el objetivo. En 1961, el presidente John Kennedy se comprometió públicamente a llevar a un hombre a la Luna antes del final de la década. El proyecto fue escogido deliberadamente, ya que posarse sobre la Luna estaba fuera del alcance de cualquiera de los dos protagonistas de la Guerra Fría. Pese a las reservas de muchos acerca del valor científico de visitar la Luna, el viaje tripulado se convirtió en el centro del programa espacial estadounidense. Los responsables de la NASA consideraban que con los fondos suficientes podrían llevar a un hombre a la Luna en 1967.
El administrador James Webb propuso 2 años más para prevenir contingencias. La NASA afirmó que solo la construcción del Canal de Panamá y el proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica podían compararse en esfuerzo y costo al programa Apolo. Los estadounidenses ya tenían la iniciativa, pero aún tenían un problema, y era cómo el viaje iba a ser posible, cómo ir a la Luna. En el momento del histórico anuncio de Kennedy, Estados Unidos había logrado un total de 15 minutos de vuelo espacial tripulado. Para pasar a posarse en la Luna había muchos problemas. Uno de esos problemas a los que se enfrentaban era cómo llegar hasta ahí, hasta la Luna. Por ello había 3 opciones sobre la mesa, lo que llamaban como estructuras de misión. La primera opción era el ascenso directo. Requería un cohete enorme de múltiples fases con suficiente combustible a bordo para traer de vuelta a la Tierra a la tripulación. Este fue el enfoque preferido en un principio, pero también era el más caro, y surgieron dudas acerca de si era factible construir un cohete tan monstruoso antes de la fecha límite de 1969. La segunda opción, el encuentro en la órbita terrestre. Preveía que el cohete con destino a la Luna se montaría en el espacio y se acoplaría con módulos puestos en órbita previamente. Llevar objetos al espacio es lo que más energía consume en toda misión desde la Tierra, pero los lanzamientos múltiples de cohetes evitarían la necesidad de una nave única. Era la opción más segura pero lenta. El verdadero peso de ahorro se conseguía en la tercera opción, el encuentro en la órbita lunar. Un cohete menor pondría a una nave de 3 partes rumbo a la Luna. Un módulo de mando permanecería en órbita en torno a la Luna con el combustible para el regreso, mientras se mandaba un ligero módulo de alunizaje de 2 fases a la superficie. Esta opción rápida y relativamente barata implicaba un riesgo muy real de dejar a una tripulación varada en el espacio si algo salía mal. Ahora, ¿cuál opción crees que eligieron? Pues tras muchos debates y presiones, figuras influyentes como Wernher von Braun, director del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA, dieron su apoyo a la tercera opción, y en 1962 esta fue la opción elegida, la primera de las muchas apuestas arriesgadas del programa Apolo. Otros vuelos espaciales como el proyecto Mercury transcurrió en 1958 y 1963 y por cierto vuelos exitosos, y el vuelo espacial donde John Glenn fue el primer estadounidense en orbitar alrededor de la Tierra dando 3 vueltas al planeta en la cápsula Friendship 7, tenía una gran diferencia al programa Apolo, ya que los vuelos mencionados anteriormente eran operados en la órbita baja de la Tierra, mientras que ir a la Luna era un viaje mucho más largo, por lo que hacía falta una flota de vehículos de lanzamiento nueva. Otra diferencia es que las naves Mercury llevaban a un solo astronauta, mientras que las misiones Apolo llevarían a 3 tripulantes. También se necesitaba una fuente de energía viable, para lo cual se construyeron las primeras pilas de combustible del mundo y mucha más experiencia en el espacio. El proyecto Gemini, el segundo programa de vuelo espacial tripulado de la NASA, aportó las habilidades necesarias con los vuelos de resistencia, maniobras orbitales y paseos espaciales. Por supuesto, la NASA no enviaría el programa Apolo en territorio desconocido. Tenían que averiguar lo sólido de la superficie lunar para que el aterrizaje del módulo de mando fuera exitoso, ya que una capa de polvo profunda podría tragarse una nave e impedirle despegar, atascar los propulsores o provocar diversas averías tecnológicas. Se organizaron varias misiones de estudio no tripuladas paralelas al Apolo, pero la primera ola de exploradores robóticos enviados a la Luna fue un fracaso sin paliativos. 6 ondas Ranger fallaron durante el lanzamiento, pasaron de largo de la Luna o se estrellaron contra ella, dando pie a que el programa fuese apodado Shoot and Hope. Por suerte, las últimas 3 Ranger tuvieron más éxito. Entre 1966 y 1967 se pusieron en la órbita de la Luna 5 satélites, Lunar Orbiter, que cartografiaron el 99% de la superficie y ayudaron a identificar posibles lugares de alunizaje. Las 7 naves Surveyor
de la NASA demostraron que era factible un alunizaje suave sobre el suelo del satélite. Con 110,5 metros de altura, el Saturno B, el cohete en el que los astronautas del Apolo salieron de la atmósfera terrestre, sigue siendo el cohete más alto, pesado y potente que se ha construido. Hacerlo apto para la tripulación humana resultó muy problemático. Los enormes motores generaban vibraciones que amenazaban con hacerlo pedazos. Sabiendo que el proyecto iba con retraso, el administrador asociado para vuelos espaciales tripulados por la NASA, George Mueller, fue el pionero del valiente régimen de pruebas del sistema Apolo-Saturno entero, en lugar de fase por fase como prefería Von Braun. Mientras se esforzaban por lograr la perfección, los ingenieros desarrollaron un nuevo concepto de ingeniería, el de redundancia. Los componentes clave se duplicaban con el fin de lograr mayor fiabilidad de los proyectos. Mercury y Gemini habían aprendido a contar riesgos inesperados. Imagina qué problemón un vehículo Apolo completo. Tenía un mogollón de cosas. 5,6 millones de piezas y 1,5 millones de sistemas, subsistemas y montajes. Incluso con fiabilidad del 99,9% se podían esperar unos 5.600 defectos. Pero a lo largo de sus 17 vuelos no tripulados y 15 tripulados, los cohetes Saturno habían mostrado una fiabilidad del 100%. Tras 2 vuelos de prueba con éxito parcial, Mueller declaró que el siguiente lanzamiento llevaría astronautas. Hasta 1967 los progresos habían sido regulares. Pese al ritmo frenético, ocurrió el desastre. En un ensayo de lanzamiento hubo un cortocircuito, lo que provocó un incendio en que murió abrazada la tripulación del Apolo en el módulo de mando. Esto sucedió debido al humo tóxico y el fuego intenso de una atmósfera presurizada de oxígeno puro. En ese momento murió la tripulación en la que estaba Virgil Grissom, Ed White y Roger Chaffee en menos de 5 minutos. Tras esa tragedia, las 5 siguientes misiones no fueron tripuladas. Se realizaron distintas modificaciones que dieron como resultado una nave mucho más segura, con una nueva escotilla accionada por gas, una mezcla de 60-40 de oxígeno y nitrógeno en la cabina. Esto quiere decir que la mezcla está compuesta 60% de oxígeno y 40% de nitrógeno en términos de volumen, ya que estamos hablando de un gas. Y también agregaron cableado ignífugo en toda la instalación. En otras palabras, agregaron cableado a prueba de fuego para evitar cualquier tipo de desastre. La Apolo 8 fue la primera que abandonó la órbita terrestre. En la Nochebuena de 1968, Frank Borman, James Lovell y Bill Anders descubrieron un bucle por la cara oculta de la Luna y presenciaron el maravilloso espectáculo de ver salir la Tierra sobre el horizonte lunar. Por primera vez, unos seres humanos contemplaban desde el espacio su hogar, un bello planeta azul perdido en la inmensidad del vacío. Esta tripulación fue también la primera en cruzar los cinturones de radiación de Van Allen. Esta zona de partículas cargadas se extiende hasta 24.000 kilómetros de la Tierra, y al principio se creyó que se trataba de una barrera temible para los viajes tripulados, pero en realidad solo supuso una dosis de radiación equivalente a una radiografía tórax. Por fin el programa estaba listo para el último paso, dar los primeros pasos sobre la Luna. El 21 de julio de 1969, unos 500 millones de personas de todo el mundo vieron por televisión a Neil Armstrong posar el módulo lunar y poner el pie en la Luna, seguido de cerca por Buzz Aldrin. Era la culminación de casi una década de esfuerzo colaborativo y puso fin de hecho a la carrera espacial. Tras el Apolo 11 hubo 6 misiones más a la Luna, una de las cuales, Apolo 13 en 1970, rozó el desastre cuando la explosión a bordo de un tanque de oxígeno obligó a abortar el alunizaje. La tripulación regresó sana y salva en su módulo dañado, en un dramático descenso ante una audiencia televisiva mundial. Antes del programa Apolo, la mayor parte de lo que se sabía de la naturaleza física del único satélite natural de la Tierra era especulativo. Alcanzadas las metas políticas, se presentaba la ocasión de conocer otro mundo de primera mano. Cada una de las 6 misiones de alunizaje portaba un equipo de instrumentos científicos para experimentos en la superficie lunar, ASLEP.
Dichos instrumentos estudiaron la estructura interna de la Luna y detectaron vibraciones sísmicas que indicaban lunamotos. Otros midieron los campos gravitatorios y magnéticos de la Luna, el flujo del calor de la superficie y la composición. Con estos estudios resolvieron el gran enigma de la Luna, que no está hecha de queso, y también estudiaron la presión de su atmósfera. Gracias al programa Apolo, los científicos pudieron analizar rocas lunares y disponer de pruebas de que la Luna formó parte de la Tierra. La Luna tiene capas internas y posiblemente estuvo fundida toda ella en algún momento de sus inicios. Sin embargo, a diferencia de la Tierra, no tiene agua líquida. Al no existir placas geológicas, su superficie no se renueva constantemente y por ello la roca más joven de la Luna tiene la edad de las rocas más antiguas de la Tierra. Pero la Luna no es del todo inactiva geológicamente y a veces experimenta temblores que duran horas. Un equipo experimental del Apolo 11 sigue activo y lleva enviando datos desde 1969. Unos reflectores instalados en la superficie lunar devuelven haces de láser enviados desde la Tierra, lo que permite calcular la distancia a la Luna con un margen de error de un par de milímetros. Así se obtienen medidas precisas de la órbita de la Luna y del ritmo al que ésta se aleja de la Tierra, unos 3,8 centímetros al año. El 19 de diciembre de 1972, el estampido sónico de la cápsula de la Apolo 17 al entrar a la atmósfera terrestre señaló el fin del programa Apolo. En total, 12 hombres habían pisado la Luna. En aquellos años, muchos creían que los vuelos a Marte pronto serían una realidad, pero en los siguientes 40 años, las prioridades científicas cambiaron. Los políticos se preocuparon por los costes y los viajes espaciales tripulados no han pasado de la órbita terrestre. El fin de la rivalidad de la Guerra Fría que inspiró al programa Apolo fue el comienzo de una época de cooperación internacional para la NASA, con el Skylab, la Mir y la Estación Espacial Internacional. Gene Cernan, el último hombre en pisar la Luna, predijo que pasaría un siglo antes de que la humanidad apreciara el verdadero significado de las misiones Apolo. El verdadero legado del Apolo es la visión de la Tierra como un frágil oasis de vida en el espacio. Las fotografías tomadas en órbita como la canica azul y la salida de la Tierra hicieron que creciera la conciencia del planeta Tierra como una entidad única, así como de la necesidad de cuidarlo. Nos vemos con más ciencia en el próximo video. Sigue mirando hacia las estrellas.